Pero bueno, a ver si ahí. Ahí está. Ahí cuando arranca a grabar estamos. A ver, espera que entre el grabador y así no una intro antes. Eh, pero bueno, A mí ya me ahí está. aparece como grabando. Ahí está grabando. Recién me apareció a mí, rarísimo, pero bueno. Bien, les decía, esa misma. Arroba alumnos exoniceneduar. Así el mail. Sí. Ahí, espera un cachito que ya te digo, justo uno de los chicos mandó ayer en los otros alumnos y te lo paso. Ya me recuperó todo. A ver quién era. Falcón, Matías Falcón. Creo que pidió certificado de examen y era, sí, alumnos arroba exoniceneduar. Y ahí le contestan. Listo, Se ahí mandaron. ya le dejé dicho. Bien. Bueno, la idea era continuar un poquito con lo que son los patrones de diseño y agarrar un patrón que por ahí hemos estado mencionando, que es el patrón Observer. A ver, la idea o mayor problema que tenemos muchas veces y aparece, esperen que acá corto esto, así ya te queda. Ahí está, listo, así no molesta más el sonido de WhatsApp. Bien, es que, ¿se acuerdan que nosotros decimos que no pueden precalcular los datos? ¿Sí? Es decir, que si ustedes tenemos el tamaño del sistema de archivo, eh, tienen que, por ejemplo, calcular, no calcular, si ustedes lo precalculan y cambia una carpeta que tenían adentro, no se enteran. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el get tamaño siempre tienen que estar constantemente pasando, ¿no? La idea del observer es justamente atacar ese problema cuando es muy ineficiente hacer eso, cuando no tiene sentido estar calculando cada vez cuando sabemos que una estructura por ahí no cambia. Entonces, para verlo un poquito, lo que vamos a hacer es un par de ejemplos. Y la idea es un ejemplo muy simple, que acá, por ejemplo, una estación medidora de radiación que tiene un montón de sensores para medir la radiación en distintos lugares de la ciudad. Entonces, desde distintos lados de la estación le pregunta y ella devuelve el promedio de todos los sensores, ¿sí? Entonces, en este caso, si nosotros pensamos en la clase estación medidora de radiación, ¿qué tendría que tener? Un montón de sensores y recorrerlos cada tanto para poder buscarlo. A ver si me quedo por acá. Tengo un montón de cosas abiertas, como podrán ver. ¿Dónde me quedó el eclipse? Bueno, acá está el eclipse, así que vamos a ir acá. Entonces, si nosotros agarramos esa clase, no sería otra cosa que un new. Tendríamos dos clases para ese ejemplo, que sería un sensor, para ser bien orientado a objetos, un sensor, y lo otro que podemos agregar es una clase que sería una estación. ¿No? Entonces al sensor pongámosle un doble radiación, pongamos que tiene, y para hacerlo, pero muy acotado y muy simple, lo que le vamos a agregar también es generar un getter y setter de la radiación. ¿No? Entonces tiene un get radiación, le puedo pedir, y un set radiación. En el caso de la estación, perdón, los puse en estación esto. Esto lo vamos a poner en el sensor. En el sensor le agregamos eso, label, y le ponemos un medidor de radiación, y en el caso de la estación, lo que va a tener es un array list muy simple de sensores que va a ser, vamos a suponer que son los, bueno, sensores justamente. Los sensores que tiene esta estación. El constructor de un nuevo public estación y que no sea otra cosa que directamente decir sensores igual new array list. Entonces, ahí lo estoy incorporando, array list y desde sensor. Lo que le queremos pedir, y es lo que les decíamos siempre ahora, ¿qué se le puede hacer? A esta estación le podemos agregar sensores, public void add sensor, y recibe un sensor S. No lo vamos a complicar mucho, acá decimos directamente sensores.add.
y le damos el sensor que tenemos hasta ahí. Fíjense que es bastante simple, no tiene mayor problema. Siempre acuérdense que les pedimos que no recalculen, que no precalculen los valores, es decir, no hacer un precalculado. Entonces acá cuando le pedíamos el promedio, public doble get promedio radiación, la estación tiene que preguntarle a cada uno de los sensores para estar actualizada el promedio. Entonces decimos, bueno, vamos a hacer un doble, suma igual 0, y por cada uno de esos sensores decir, vamos a recorrerlos todos, le dije sensores.size, y más, y lo que vamos a hacer es, por cada uno de esos sensores, decir suma, se vuelve suma más al sensor en la posición, y punto get radiación. Entonces tenemos toda la suma de las radiaciones. Y a lo último decimos return suma dividido sensores.size. No controlé que sensores sea mayor que 0 por las dudas, pero bueno, vamos a hacerlo por acá. Siempre un dividido por 0 lo podemos evitar. Sensores.size es igual a 0. Si tiene 0, devuelvo 0, no tengo datos. Y si no, devuelvo siempre la división, ¿sí? Fíjense que no es para nada complejo, no es nada loco lo que estamos haciendo, es simplemente la estación que tiene una red de sensores y cada sensor mide la radiación. Vamos a suponer que son sensores físicos que están controlando algún dispositivo y bueno, miden la radiación. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos acá? Es que ahora lo que nosotros vamos a buscar es decir, bueno, a la estación le preguntan mucho, de muchos lados le preguntan el promedio de sus sensores, ¿no? Entonces le vienen preguntando. Entonces siempre estamos evitando este for un montón de veces. Y ahí, ¿qué pasa si es costoso preguntarle al sensor cada vez que tiene, ¿sí? ¿Qué pasa si es muy costoso preguntar o necesito, qué sé yo, pagar por ese acceso? Cada vez que me piden a mí, yo tengo que pagar por el sensor, qué es lo que tiene. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Siguen? ¿Alguna Sí. duda hasta ahí? Bien. Sí, sí. Y después la otra es, ¿qué pasa si tengo miles o millones de sensores? ¿Y qué pasa si el sensor no varía mucho? Es decir, piénsenlo así. Si yo tengo en esta lista 1.000.000, voy a recorrer 1.000.000 de elementos para poder hacer todo esto. Voy a recorrer 1.000.000 de elementos cuando el sensor no varía mucho, ¿sí? Entonces, tenerlo a cada rato tiene un problema, ¿sí? Se necesita que si yo lo calculo, es muy costoso hacer este cálculo y el sensor varía muy poco. Entonces, ese es el problema que estamos teniendo hasta ahora, ¿sí? Y ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Fíjense que, vamos a poner, no era ahí, vamos a poner una solución. Esto no lo vamos a tomar en el parcial, así que no lo hagan. Siempre sigan calculando todos los valores, ¿sí? El observer es, justamente, hay una inversión de control que está buena para que la conozcan, pero por ahí siempre intentan después resolvernos todos con observer. ¿Qué es lo que harían, o lo que hicieron muchas veces, o en muchos casos, es precalcular y decir doble, suma radiación, se vuelve suma radiación, tengo un atributo, y lo que decimos es cuando arranca esta suma, se vuelve 0, y en vez de preguntar, la precalculo. Y la voy a agregar y digo, suma de radiación, se vuelve la suma que tenía, más, y ya le pido al sensor.get radiación. ¿Sí? Entonces, como ya la tengo precalculada, esto me desaparece recorrer todos los sensores, ¿sí? Me desaparece todo acá, el 0 lo podríamos tener igual, y divido directamente suma radiación dividido la cantidad de sensores. Suma radiación, radia, me falta una I. ¿Sí? Entonces devuelvo esa suma directamente. ¿Qué problema teníamos con todo esto?
A ver si se acuerdan qué problema teníamos acá. Para que no lo hagan en el parcial. ¿Qué nos podía pasar? Voy a hacer un main para mostrarles. El problema es que si yo tengo precalculados los valores, vamos a suponer que yo digo un sensor S1, no, agregué el get, sí, S1, se vuelve new sensor, era vacío, S1.set radiación, le vamos a poner 10, y ahora vamos a hacer lo mismo con un sensor 2, hacerlo bien cortito, sensor 2, y le seteamos 10, con lo cual ahora creo una estación, E1 se vuelve new estación, la creamos, le agregamos los dos sensores, E1 add sensor S1. Ahí no te pisa el valor viejo, Luis, cada vez que haces un new. Cada vez que hago un new, no, porque el valor viejo me pisa. Ahí me perdí. El 10, por ejemplo, ¿no te lo pisa? Y no porque lo estoy seteando en S2, en otro atributo, acordate. Acá en el radiación lo Ah, estoy está bien, seteando. está El bien, no sensor, dije acordate nada. que era un doble nada más y está pisando el valor que tenía. Está bien, no dije nada, no dije nada. Pero venimos a ver. Estos dos los vamos a cerrar, que lo vamos a usar después. Que son dos ejemplitos para más adelante. A ver, justamente lo que vamos a atacar ahora, fíjense que acá tengo el sensor S1, agrego el S2, ¿no? Entonces si hacemos acá imprimir E1.get promedio de radiación, hay dos sensores, nos va a dar 10, no habría mayor problema si las matemáticas no fallan. Que me tiró un error, no grabar todo, ahora sí. Tiramos y acá abajo nos va a aparecer el error promedio 10, ¿sí? Entonces no hay ningún problema, todo funciona. Es más, vamos a agregar un S3, y lo vamos a agregar de vuelta. Vamos a ponerle algo más alto, ¿sí? Y vamos a ponerle, si serían 30, para que me den promedio más alto, vamos a ponerle un valor de 30, a dar 40, de 20. Entonces 30 dividido 40 dividido 3 me va a dar un valor más alto. Y acá le vamos a agregar E1.add sensor S3, con lo cual no hay problema. Y si lo imprimo, vamos a ver que va a variar. ¿Sí? Por suerte, se nos actualizó y cuando le preguntamos el promedio, vamos a ver todo, fíjense que me dice 13,3. ¿Por qué? Porque le agregué un sensor más que tenía más radiación. Está complicado ahí. El problema que tiene todo esto es que si yo ahora digo, agarra y justo tenemos un pequeño problema en Springfield y decimos C1.set radiación 10.000, no, un poquito más se me fue, voy a poner 10.000 de radiación y a la estación le preguntan el promedio de radiación. ¿Qué pasó ahí? ¿Me va a tomar ese 10.000 y se va a disparar el promedio o no? Por eso siempre que hacen este estilo de soluciones se los corregimos como mal. ¿Qué les parece? ¿Toma el promedio o no cambia el promedio? Chan, chan. Sin miedo, no los voy a retar. No soy como Marcelo. No, en serio. ¿Qué les parece? Ahí. Piensen que está así. Y acá está el gran problema. Cada vez que agreguen, en realidad lo agrego, fíjense que los tres sensores están acá adentro, pero el problema que tenemos es que si yo imprimo ahora, me va a seguir diciendo 13. ¿Ven? No me actualizó el valor de 10.000. ¿Sí? Es decir, ya un sensor es 10.000 y si nosotros hiciéramos, piénsenlo así, si tenemos que sumar 10.000 más 10 más 20 dividido 3, nos tendría que estar dando 3.343 de promedio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Acuérdense acá, y acá viene el paint, que tenemos objetos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos nuestra estación, E1,
que apunta al objeto estación. Este objeto estación fantástico, guardamos los sensores, que teníamos 3 sensores dados, y cada uno de esos sensores tiene S1, S2 y S3, con lo cual cada uno apunta a apunta acá, y este último apunta acá. Pero, como nosotros tenemos una variable que es suma de radiación, fuimos calculando el valor. Como este tenía 10 y este tenía 20, S3, suma de radiación tuvo un valor, cuando lo agregamos, de 13,33. ¿Sí? ¿Qué pasó? Se disparó el sensor S1, punto set radiación fue de 10.000. Entonces, acá yo vine y modifico el valor y le pongo un valor de 10.000. Es decir, te podría haber agregado 0. Acá le seteo 10.000. ¿Y qué pasa con...? Fíjense que el arreglo apunta bien al sensor. Y si el arreglo lo precalculara de vuelta, como hacíamos antes con el for, daría bien el promedio, si lo calculara cada vez que lo pido. Pero si yo lo precalculo antes, no. ¿Por qué? Porque nunca se enteró él que tiene que cambiar su promedio. ¿Se entiende esa diferencia? Si nosotros hacemos acá un get promedio a la antigua, como habíamos hecho antes, hacemos get promedio no precalculado, que hacíamos y acá hacíamos el for. Sensores. Hacemos suma más sensores punto get y punto get radiación. Si nosotros hacemos eso, y acá devuelvo suma, y acá, fíjense, en vez de imprimir get promedio en cada uno, voy a imprimir el precalculado, el no precalculado sería, el no precalculado, get promedio de radiación, no precalculado, fíjense que se mantienen siempre igual, y acá es la gran diferencia, y acá por eso son los objetos, y por eso siempre le decimos que no precalculen los valores, ¿sí? Fíjense que acá, a la hora va a andar todo bien, y me va a decir, ¿ven? 10 y 10, 13 y 13, pero en el último, nunca se enteró la estación que le habían cambiado un valor de un sensor, con lo cual el promedio común que utiliza ese valor precalculado quedó desactualizado, ¿sí? Entonces, como quedó desactualizado, nos tira el promedio 13. Sin embargo, si ella recorriera sus sensores de vuelta y les pide el valor y hace el promedio, estaría actualizado. Entonces, el problema que estamos teniendo acá, ¿dónde me quedó? El problema que estamos teniendo justamente es que si yo calculo el promedio es fantástico, me va a dar bien. Ahora, si es muy costoso preguntarle a cada rato al sensor, si tengo miles y miles de sensores, y si los sensores varían muy poco, es muy costoso estar calculando siempre el promedio, porque yo no puedo saber cada tanto estar diciendo, bueno, mire, hoy domingo no hay mucha radiación, utilizo el promedio común. Total, yo sé que no cambió. Ah, porque si se me disparó la radiación no me entero hasta el lunes que voy a utilizar este promedio. Entonces no tiene sentido que utilice un valor que puede estar desactualizado. Todo el mundo va a usar el no precalculado. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, lo que nos va a quedar ahora es invertir el control. En vez de yo preguntarle al sensor por su valor y yo estar a cada rato preguntándole y diciendo, es como si yo les digo a ustedes, ¿cambiaste? 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 En vez de preguntarle al sensor, no, en realidad ahí, si en vez de cambiar al sensor, lo que voy a hacer es que el sensor me avise a mí que él cambió. ¿Se entiende eso? El sensor me diga a mí cuando él cambie
Y cuando él cambie, como yo ya sé que cambió, actualizo el valor. ¿Se entiende cómo digo la inversa del control? En vez de yo preguntar, él me tiene que avisar a mí. Le doy más responsabilidad al sensor. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando a mí me van a dar un sensor, me agregan un sensor, yo calculo el valor, pero también le digo sensor punto, me interesa tu cambio. Me paso yo. Entonces, ¿qué significa esto? Yo o la estación voy a ser el dueño de ese sensor, entonces el sensor dice, ah, bueno, está bien, yo puedo ser que esté una estación dueña, entonces voy a decir public void set, como le puse, me interesa, ¿no? Me interesa tu cambio, me interesa tu cambio, ahí, estación S1, y acá digo dueña, nunca hay que poner ñes, después tenemos dolor de cabeza cuando les pase el código, la dueña se vuelve S1. Entonces, hasta ahí no hice nada, ahí simplemente hice en nuestro dibujito del Paint que este sensor a la vez diga que esta estación le está apuntando acá, ¿sí? Esto es lo que hicimos. Cada vez que agrego un sensor, ese sensor queda apuntando a esta línea. Agrego otro a esta estación. Agrego otro. Uy, bueno, quedó media chanfleada la curva. Y ahí agrego otro. Todos quedan apuntando a la estación que son dueños, ¿sí? Entonces, hasta ahí no hice nada. Pero en la inversión de control que se nos está pasando ahora es, cuando el sensor cambie de valor, le tiene que avisar a la estación que cambió. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Cada vez, ¿cuándo puede cambiar el sensor de valor? Simplemente cuando le setean radiación. Es fácil para el sensor saber cuándo cambia. Cuando alguien le setea la radiación, cambia de valor. Ah, entonces dice, bueno, yo cambio de valor, entonces le aviso a la estación dueña, alguien cambió. Alguien cambió. Le mando un mensaje diciendo que alguien cambió el valor. Entonces viene la estación y la estación dueña, ¿qué va a hacer ahora? Tiene que tener un método para que le puedan avisar. Public void, alguien cambió. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si alguien cambia, fíjense, ella, si alguien cambió, dice, bueno, uy, alguien cambió. Por las dudas, voy a hacer el cálculo de vuelta de todos los sensores, ¿sí? Si alguien cambió, digo directamente suma y en vez de devolverlo, porque le puse void, suma se vuelve 0, o suma radiación, acuérdense que era mi atributo que teníamos, suma radiación se vuelve 0, y acá, si no, digo suma, no, está bien, suma radiación se vuelve la suma total, no necesitaba hacer mucho. Suma radiación se vuelve la suma. Acuérdense que en suma radiación yo hago una suma entera. Entonces, al hacer esa suma y actualizarla cada vez que alguien cambie, fíjense que no voy a tocar el main, y si todo sale bien, no toqué el main, y acuérdense que el get promedio sigue devolviendo el get promedio de radiación, sigue devolviendo una división nada más. Pero ahora el sensor tomó el compromiso de avisarme cuando él va a cambiar. Acá me interesa tu cambio, y acá ¿qué pasó? A ver. Ah, está bien. No toqué el main, y fíjense que, Java null point interception, donde no mandé, sensor Java, alguien cambió. Ah, porque seteo la radiación antes si es distinto de null. Suena distinto de null. Tiene dueña, que le avise al cambio. Ahí está. Es el pequeño detallecito, salvo ese pequeño error. Ahí lo ejecuto de vuelta, y fíjense que sin haber tocado el main, de golpe el get promedio funciona bien. ¿Por qué? Porque cada vez que un sensor cambie, va a actualizar ese valor, ¿sí? Fíjense que acá
yo cambiaba el sensor, le seteaba radiación 10.000, y automáticamente el get promedio, es decir, el que no calcula todo de vuelta, el que simplemente hace la división, está bien actualizado. Porque acá alguien pasó, cuando le setearon radiación, y le avisaron que tenía que actualizarse la estación, porque había quedado obsoleta el valor. Entonces, por esto le decimos que es muy costoso el mecanismo que hay que hacer y los compromisos para tener valores precalculados, ¿sí? Por eso hay que usarlo siempre con mucho cuidado. Entonces, ¿qué pasa acá? Puedo yo setear la radiación y se va a calcular, le seteo la radiación a los dos sensores, al S2, y no importa, porque también se va a actualizar. Fíjense que siempre, ahora gracias a este mecanismo, ven que está acá, siempre se actualiza, ¿sí? Ya no necesitamos tener el promedio no precalculado. Entonces, este ya no lo necesito, siempre se me está actualizando ahora. ¿Por qué? Porque cada sensor tomó el compromiso de avisarme a mí, que soy la estación, cuando vaya a cambiar él, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacen ese compromiso? Con este método. Cada vez que me agregan un sensor a mí, yo le digo que me interesa tu cambio. Cada vez que, fíjense, me interesa tu cambio, me interesa tu cambio, me interesa tu cambio, y cuando dice me interesa tu cambio, el sensor pasa a ser el dueño de esa estación. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda de eso? ¿Cómo se hace la inversión de control? Cri, cri. Más o menos. ¿Me siguen? Perdí a muchos. Bien. Bien. Joya. No sabía si seguir o no. ¿Qué pasa ahora? Le voy a agregar un pedacito más. ¿Qué pasa si puede ser que un sensor lo esté mirando varias estaciones de control, no una sola? Pero bueno, ese no es tanto problema porque ponemos un array list de estaciones, que son todas las estaciones interesadas. Duenas le ponemos. Duenas, en realidad ahora va a ser un vector. Entonces, como es un vector, le decimos duenas.add. Agregamos .add la estación S1, que es la que me pasaron acá, se agregó. Y acá, en vez de ser un if, vamos a hacer un for. Sí. Y es 0 y es menor que dueñas.size, las dueñas, no es más, a cada una de esas dueñas, .get, y le aviso que alguien cambió. ¿Sí? ¿Se entiende? Y lo único que me falta acá es acordarme, bueno, el constructor ya lo necesito definir, no lo habíamos definido hoy, para generar el constructor para que inicialice ese arreglo en vacío. ¿Sí? Cada vez que tengo un arreglo tengo que inicializarlo en vacío. Constructor usando campos. No tengo ningún campo, tendría que usar. Generar, hijo, sensor se vuelve vacío, pero a la vez dice duenas, se vuelve new array list de, en este caso, estación. ¿Sí? Entonces, me quedó duena con doble. ¿Sí? Fíjense, inicialicé el vector, es exactamente lo mismo, y lo que tenemos ahora es la posibilidad que un sensor pertenezca a dos estaciones. Entonces, si yo vuelvo ahora a la estación, voy a crear otra estación E2. Fíjense que la estación no le interesa mucho. Creo una estación E2, a la cual a E2 le agrego el sensor E1. Sensor S1. Agrego el sensor E1 para tener este ahí. No le voy a agregar a nadie más. Entonces lo que vamos a hacer es imprimir. Acá no hay problema porque las dos son iguales, las dos tienen 10. Cuando voy a poner acá, pruebo de nuevo. Y acá me dice otro valor. Fíjense que acá ya a la estación 1 le agregué el sensor S3 y además del S2. Y acá fíjense que, acá es donde me va a dar distinto. Cuando cambie el sensor S1, las dos estaciones se enteran que cambiaron. ¿Sí? Cada cual hace un promedio distinto, pero las dos se enteran de ese cambio porque las dos se anotaron y se agregaron como interesadas. ¿Sí? Entonces hasta ahí está.
Entonces fíjense que si bien el promedio es distinto, era 10, 10, 10, el otro me dice, como tiene uno solo, me dice 10.000, que es el valor que se le pusieron al sensor S1. Fíjense que con algo muy simple, como poner un arreglo de dueña, de golpe ya puedo tener muchas estaciones que estén mirando ese sensor. Y el sensor no hace otra cosa que en vez de avisarle a una, le avisa con un for a todas. Entonces, hasta ahí venimos bien. ¿Qué nos puede faltar acá? Y nos puede faltar que nosotros querramos sacar un sensor. Entonces, si nosotros queremos sacar un sensor, nos dicen public void remove sensor ss, vamos a hacer que borre un sensor, y vamos a decir acá dijimos sensores, punto remove s, ss, y fíjense que como borraron un sensor, y directamente llamo al método que dice alguien cambió, ¿te acuerdan que habíamos puesto alguien cambió? Para que actualice todos los valores de nuevo. Ahí se borra. Sin embargo, voy a dejar por acá el alguien cambió, voy a imprimir. Esto no lo hagan en el parcial. Para mostrarles algo. Voy a imprimir algo por acá. Que sea una pasadita más que nada. Eso por acá. Para mostrarles algo. Entonces, ¿qué ocurre? Hasta acá no pasa nada. Van a ver que agregué simplemente un borrar el sensor y lo saqué de la estación, porque a la estación le podíamos sacar sensores, no hay tanto problema. Entonces fíjense que no me cambian nada. ¿Ven? Hasta acá tengo, y acá tengo este paso, este doble paso, ¿por qué? Porque S1, cuando le pusimos un cambio de radiación, le avisó a las dos estaciones que lo tenían que ya cambió. Si nosotros hacemos lo mismo ahora, por ejemplo, imprimimos lo mismo, pero cambiamos el valor de S2 nada más, nos vamos a dar cuenta que solamente le avisa a uno. ¿Ven? Hasta acá a uno solo le avisó. ¿Por qué? Porque S2 solamente tenía como dueña a la estación E1. Fíjense que es la única que cambió el valor. La otra no. Bien, todo eso funciona bien. Pero ¿qué pasa si ahora, antes de este cambio, yo digo estación 1.remove el sensor S1? Lo saco a ese valor. Y fíjense que, a pesar yo lo saqué, se calculó el valor, hay un paso por este valor que se precalculó, pero sigue habiendo dos más en el cambio, ¿sí? Por más que no quieren, hay dos más. Es más, en estación E1 le borramos, antes del cambio, vamos a borrar todo ya que está. Voy a borrar todos los sensores. E2 y E3 le voy a borrar. No tiene más la estación, perdón, E1, era acá. E1, y acá le voy a borrar el sensor 1, el sensor 2 y el sensor 3. Entonces fíjense que me va a dar 0 el promedio si no hicimos nada, pero sin embargo, cuando cambia ese 2, que era el de acá abajo, me sigue avisando a la estación E1. Si yo cambio S1, o yo cambio, vamos a poner S3, que el S1 no está, yo cambio S3, también me va a avisar a la estación E1, cuando no tendría que avisarle más. Y ven que le avisa dos veces, hay dos veces que pasa. ¿Se dan cuenta por qué les está avisando de vuelta a la estación E1, por más que no le interesaba más ese valor? ¿Alguien me sigue hasta ahí? Piensen que lo que está pasando es que el sensor se comprometió a avisarme a mí cada vez que él cambie. Yo le dije que estaba interesado que me avise, con lo cual nos agregamos. Pero nos queda un pequeño, gran paso todavía para hacer. Es que avisarle que no me interesa más que me avise. ¿Sí? Entonces, cuando a mí me borran, lo borro y le digo, punto, no me interesa más. Y me doy yo. De esa forma, el sensor dice, ah, ¿no te interesa más?
no me interesa más. Entonces, ahora lo que hago es borrar, borrar el sensor que me están pasando, ¿sí? Entonces ahora sí quedó completo, ¿no? Fíjense que no cambió en nada, todos los valores se actualizan siempre, pero la diferencia es que cuando a mí me borren un sensor, directamente yo me borro como interesado, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros querramos precalcular un valor, lo que hay que hacer es anotarnos como interesados de ese valor. Ese valor o ese objeto nos va a tener que avisar, toma ese compromiso, fíjense que ahí está la inversión de control cuando él cambie, y al mismo tiempo, si yo no me interesa más su valor, para optimizar todo, me borro como interesado. Entonces, hasta ahí tenemos la primera parte. Y fíjense que ahí ya el valor precalculado funcionaría bárbaro. Ahora se agrega una cosita más, y es donde me empiezan a odiar. ¿Qué pasa? También hay una alarma en la ciudad. La alarma controla si algún sensor se va en un pico, tiene que sonar la alarma, ¿sí? No es una estación, es una alarma. Entonces la alarma también está mirando los sensores. Entonces, ¿qué puedo hacer o cómo se les ocurre para poder aplicar lo mismo que estamos haciendo acá? ¿Sí? Yo quiero que el sensor le aplique la alarma también, que cambió, ¿sí? Fíjense que la alarma no quiere estar preguntándole a todos los sensores de vuelta, sino que la alarma tendría que tener también, es muy parecida a la estación, voy a crear una clase alarma, que va a ser muy parecida, tiene sensores, una lista de sensores y un Y ahí agregar. no podés abstraer a un padre, tanto estación como alarma. Ahí iríamos, ahí está buenísimo. Eso es lo que vamos a tener. Tiene un montón de sensores. En este caso no le interesa la radiación. Tiene una alarma que la va a crear. Y vamos a suponer que le pueden agregar sensores. Y acá viene mi problema. Yo no precalculo la radiación, pero no me puedo agregar como interesado de cambio, ¿sí? Porque el interesado solamente recibía lo que era un vector. Pero acá sonar alarma, vamos a hacer un public void sonar alarma. Vamos a hacer algo muy simple. Un for igual 0 y menor. Tengo en el otro teclado tengo el mayor y menor, me complica la vida. Que sensores size y más. Entonces voy a decir acá adentro si el sensor tanto, es una alarma bastante precario, if sensores.get y punto get radiación, eso es mayor que 50, para poner algo, eso es mayor que 50, se dispara la alarma, que en este caso vamos a hacer un system output. Alarma. ¿Sí? Entonces acá la idea sería lo mismo, no queremos que la alarma esté constantemente testeando a todos los sensores, sino que cuando algún sensor cambie, me faltó el size, la I que está en otro lado, cuando algún sensor cambie, me avise a mí que cambió, y entonces ahí yo puedo disparar la alarma y acá va a chequear de nuevo por si se disparó. Entonces, fíjense que acá el problema que yo tengo es que no me puedo agregar como interesado de cambio, ¿sí? Y Gonzalo, si no escuché mal la voz, lo que decía estaba bastante bien. Hago que la alarma y la estación hereden de un padre común, ¿no? Entonces, ese padre común, ¿qué tendría que tener para poder agregarlo? New clase, padre común. Vamos a llamarlo. Padre común. Fíjense que si las dos heredan de padre común, digo que alarma, hasta ahí, extends padre común. Y ahora digo que la estación hereda de un padre común. Heredan las dos de un padre en común.
Y ahora lo bueno, que es lo que vio Gonzalo, es decir, bueno, entonces en vez de tener estaciones, tengo un padre común. Y en vez de agregar una estación, agrego un padre común. ¿Sí? En vez de borrar una estación, borro un padre común. Está buenísima la solución. Fíjense que hasta ahí funciona. Ahora vamos a ver que la alarma deja de dar error, porque ahora cuando se agrega, ven que no me da más error porque ella se puede agregar, pero me falta un toquecito para que esto funcione, que es el error que me está tirando el sensor. ¿Qué necesito subir a padre común? También. ¿Alguien cambió, era? Que alguien cambió. Padre común. Entonces, fíjense que alguien cambió, lo subo a padre común. Obviamente no lo puedo implementar acá arriba, con lo cual padre común es abstracta. Y acá vamos a decir public void public abstract void alguien cambió. ¿Sí? Entonces, fíjense que si alguien cambia, hay que implementar los dos métodos y ahí, bárbaro, estación no se toca, pero la alarma sí tendría que hacer algo y dice, bueno, la alarma es simple, si alguien cambió, public void, alguien cambió, es, listo, si alguien cambió, por las dudas sonó la alarma. Entonces fíjense que se implementó, teníamos las dos soluciones y veníamos bien, ¿sí? Entonces, fíjense que acá, en el padre común, lo que tengo que decir es un método para que le puedan avisar. Entonces vamos a ir a nuestro main. Ahora podemos tener una alarma. New alarma. Y fíjense que yo creo la alarma. Voy a agregar, bueno, acá se agregaron todos los sensores, los pusimos, los sacamos. Voy a hacer alarma. La llamé. Punto add sensor. S1. Agrego como sensor de S2. Sensor de S3. La alarma agregada, fíjense que no hace más nada, y fíjense que estos métodos, cuando se setean el cambio, van a hacer sonar la alarma. Fíjense que hasta acá no sonó nunca, y acá abajo ven que empezó a sonar la alarma cuando alguien cambia, ¿sí? Porque hay varios sensores con valores mayor que 10.000, ¿ven? Acá es donde yo agregué los sensores, y estaba todo bien acá, pero donde le seteé a uno 10.000, ese sensor, cuando le setearon la radiación, estaba acá. Cuando le setearon la radiación, agarró su arreglo de padre común y les mandó alguien cambió. Cuando era la alarma, vino el alguien cambió vino al sonar y encontró un sensor con mayor que 50. Y disparó la alarma. Hizo un system output. Por eso imprimió, miremos, tantas veces la alarma, ¿sí? Porque después hay un montón de sensores con más de 10.000, ¿sí? Entonces ahí se dispararon. Cada vez que alguien cambia, controla y dispara la alarma. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Qué podríamos mejorar esto? ¿Qué pasa si estación heredaba de estación meteorológica? ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer esto si la alarma heredaba de algo. De un sistema de noticias, por ejemplo. ¿Se acuerdan que había una limitante a la hora de usar herencia? Y esto lo querían hacer siempre. ¿Qué crees? Que todas las cosas que tiene que heredar las tiene que utilizar. Sí, pero fíjense que acá es solamente un método, que es alguien cambió. Y si yo heredo, ¿se acuerdan que heredar de una clase me trae un problema? Que tengo herencia simple acá. Entonces, para evitar eso, Java, ¿qué hacía? Y que siempre decíamos que si una clase abstracta tiene solo métodos abstractos, podría ser una... Una interfaz. Exacto. Entonces, fíjense, en vez de decir clase, digo que es una interfaz. Una interfaz padre común que tenga un método, ya no me hace falta decir abstracto, que alguien cambió. Y fíjense que ahora me lo deja un poquito más lindo. En vez de extend, dice implement. Es igual. Implementé y me queda un poquito más lindo. Y acá le digo implement. ¿Sí? Entonces,
Acá me quedó todo mucho más lindo. Implementa, ¿por qué no le gustó? Públicas, implement padre común. Ah, ¿no grabé? Ahí está. Ah, no había grabado. Todo por no grabar. Bien, fíjense que cambié, no afecta en nada y todo sigue funcionando igual. La diferencia es que ahora estación podría heredar de otra clase, no solamente de cosas. Es un detalle nomás. En este caso sí valdría la pena, en vez de poner padre común, pues decimos que es un elemento interesado, por ejemplo. Para darle un nombre más significativo. Es alguien interesado. Es una pobre gente que está interesada, entonces, como es un elemento interesado, obviamente acá me le voy a tener que cambiar el nombre del archivo. Y ahora la alarma obviamente va a implementar el elemento interesado. La estación va a ser un elemento interesado. Y el sensor, fíjense qué lindo nos queda, tiene un conjunto de elementos interesados en su cambio. Fíjense cómo nos cambia un nombre. Agrega elementos interesados y fíjense que ahora me interesa tu cambio. Y lleva al otro elemento que está acá, que es también interesado. ¿Sí? Ahora, venimos de nuevo. Fíjense, ahora ya de golpe al sensor no solamente se le pueden registrar estaciones o alarmas, sino que se le puede registrar cualquier objeto que implemente la interfaz elemento interesado. ¿Sí? Hicimos crecer un montón nuestro sistema. El sensor sigue con el mismo objetivo de que cuando él cambie se compromete a avisarnos. Y eso va a disparar lo que nosotros querramos hacer. ¿Cómo se nos compromete a avisar? Por eso tuvimos que crear una interfaz, porque se nos compromete a avisar diciendo que alguien cambió. Entonces, hasta ahí venimos hecho. Y una más. ¿Qué pasa si la alarma central de la ciudad, la que hicimos recién, no solo le interesa estar al tanto de la radiación, sino que le pregunten por el nivel de agua de la represa? ¿Qué se les ocurre que tendremos que hacer? O sea, la represa mide el nivel de agua y pasa lo mismo. La central quiere que le avisen si el nivel de agua supera un límite o que avisen si cambia el nivel de agua. Y para poder disparar la alarma. Entonces, ¿qué tendríamos que tener con la represa? Voy a crear una clase represa. New class. Represa. Y la represa, muy parecido al sensor va a ser, pero va a tener un doble nivel de agua. Y fíjense que acá, esto me sigue tirando error. Ahí está, no lo había grabado. Va a ser muy parecido. La radiación, en este caso tenemos radiación, vamos a poner, llevar el método, la represa. No tiene radiación, pero sí, siguiendo el mismo esquema, y como hay inversión de control, tenemos que hacer que la represa pueda tener elementos interesados. Entonces, hay elementos interesados que ya cambien, no se le puede setear la radiación, no se le puede pedir la radiación, no se puede setear. Sí se le pueden anotar gente que estén interesados, sí se le pueden borrar gente que esté interesado, y sí podremos hacer un public void set nivel de agua. Lo borré hoy, pero bueno, acá sería muy parecido a lo que hacía el sensor, que en la clase represa, set nivel de agua, doble valor. Y fíjense que en vez de hacerse de radiación sería el nivel de agua, diríamos nivel de agua se vuelve el nivel que me pasaron, el valor, y de nuevo le tengo que avisar. Si hay alguien interesado en el cambio, le puedo avisar que hubo un cambio, y me faltó por acá un método interesante, que es que puedo preguntarme. Public doble get nivel agua. Y no es otra cosa que un return nivel. Nivel de agua, ¿sí? Entonces, tengo hecho y es todo lo mismo. ¿Qué les parece acá? Fíjense que ahí va a funcionar. Ahora, a la alarma se le puede agregar una represa, entonces, vamos a suponer que tuviera una sola represa, R1, entonces cuando le setean la represa,
la represa se vuelve R1, se vuelve RR y a la vez R1.set. No, me interesa tu cambio y me paso yo. A la alarma le interesa que le avisen del cambio, ¿sí? Entonces, cuando alguien le avisa del cambio, vamos a controlar de vuelta la alarma. Y acá podríamos controlar por los sensores, y ni bien si está el sensor, hacer un if r1.set get nivel de agua es mayor que 10, de vuelta que dispare la alarma, control B, alarma de agua. ¿Sí? Fíjense que va a pasar lo mismo, no hay problema y todo funciona. Y la represa, se encarga ahora, la represa tomó el compromiso de avisarnos si cambia. Tengo algún error por algún lado, al punto y coma acá. Me faltó, y acá la represa, me faltó algo más, seguro. Grabar es donde tengo el error. Acá, una llave más tengo. Ahí tengo. Fíjense que acá pasó lo mismo. ¿Qué encontramos en la represa y en el sensor ahora? ¿Qué pueden decirme de la represa y sensor? ¿Son parecidos? ¿Son distintos? Es buena la pregunta, pero ¿la represa realmente está avisada o le interesa escuchar a alguien? Si alguien cambia, ¿ves? En realidad no. La represa es como decir, es un generador de datos. Ella se encarga de avisar, pero no le interesa a nadie. Es bastante egoísta la represa. Pero bueno, acá fíjense que tiene el código de represa y sensor, me quedó con bastante cosas parecidas, ¿ven? Tiene un elemento, un vector de interesados, tiene un vector de interesados, tiene un método que se pueden agregar, un método que se puede borrar, y tiene un método, un pedacito que le avisa a todos del cambio, ¿sí? Entonces, fíjense que me quedaron, entre represa y sensor me quedó algo en común, y nos aparece una clase. ¿Y por qué es clase? Porque tiene código ahora y tiene atributos, no puedo hacer una interfase como antes. Una clase, elemento observado. ¿Sí? Esa clase elemento observado, fíjense que, ¿qué es lo que tiene ese elemento observado? Y en el elemento observado voy a poner las cosas común que tenga el sensor. Vamos a hacer que herede extends elemento observado. Entonces, el sensor es un elemento observado. Entonces subo lo que era común, que era el arreglo de dueño, a elemento observado. Listo. El elemento observado tiene dueños. Entonces, subo los dos métodos, agregar y sacar elementos interesados, que teníamos común entre el sensor y la represa. ¿Sí? Tendríamos que hacer el constructor, public class, elemento observado. Y debería implementar el elemento interesado. Fíjate que, no, este es el elemento observado, estoy haciendo. Duenas, y bien. array. Uy, ¿qué me faltó acá? Array list, que ya lo había importado, new. Porque elemento, me mandé la macana, elemento observado, new, array. Creo el arreglo. ¿Su problema? Ah, no está ahí. Public class, elemento observado. Estoy metiendo la pata con el nombre, me parece. Elemento observado. O me faltaban los paréntesis. No, la clase me quedó acá. No lo estaba viendo. Ahí está. Creo el constructor. Elemento observado me tira porque no está. Agrego los dos. Fíjense que lo subí. Y de golpe, ahí sí me falta que la represa es un elemento observado ahora. Es un elemento observado, con lo cual no tiene que tener la dueña, ya no necesita crear el arreglo, ya no necesita interesar, y ya no le interesa tampoco, a este tampoco el dueño. Y fíjense que esta porción de código también la podría subir. Entonces vamos a ponerlo en elemento interesado, public void, avisar
a todos. Entonces fíjense que el avisar a todos no es otra cosa que recorrer dueñas y decirle que alguien cambió. Y acá tenemos de golpe, entre estos dos, es simplemente is, punto, para aprovechar todo, punto avisar a todos. Y este mismo código lo pongo en represa. ¿Sí? Fíjense que ahora represa solamente tiene el arreglo, fíjense lo chiquita que nos quedó represa al haber subido todo. Tiene sus datos propios, es un elemento que es observado, y fíjense que sin saberlo, cuando pone avisar a todos, funciona el elemento observado y les avisa al sensor y la alarma. Van a ver que ejecuto, no se rompió nada por suerte, sí se rompió. El pointer exception acá, a ver qué me mandé. Ah, porque no, nunca le seteé la represa la primera vez cuando cambié. ¿Sí? If R1. Me olvidé de poner la represa. If R1. Distinto de null. Siempre me olvido de controlar. ¿Ven? Si es distinto de null, ahí está. Funciona todo bien, ¿ven? Y no cambió nada. Entonces, ¿qué pasó ahora? ¿Qué nos quedó? Nos quedó, y fíjense que acá tenemos la abstracción, una interfaz para que les puedan avisar. Entonces, los que están interesados en que les avisen, tienen que implementar esa interfaz, que son la alarma y la estación. Y no es otra cosa que implementar un método que alguien cambió. Esos son los elementos interesados. Y nos quedó una clase objeto, fíjense que ni siquiera la hice abstracta porque no le puse ningún método abstracto, que cualquier elemento observado tiene esta clase. Herede de esta clase, entonces de golpe la represa es un elemento que va a ser observado. El sensor es un elemento que va a ser observado. Esta solución que llegamos ahora bastante genérica es lo que se conoce como observer y es el patrón observer observable. ¿Sí? Observer es el patrón observer. ¿Cuál es la idea del patrón? Es mantener una consistencia entre clases relacionadas pero sin independencia, es decir, con un bajo acoplamiento. Fíjense que acá el sensor no tiene idea quién le está avisando que cambió, ¿sí? A él se le puede anotar cualquiera, se le anotó una estación, se le anotó una alarma, se le puede anotar un monitor, se le puede anotar un cartel luminoso, cualquier elemento que sea, ¿qué tiene que ser ese elemento para que se pueda agregar como interesado? Que implemente la interfaz. Exacto, con que implemente la interfaz me alcanza. Entonces, de golpe, un elemento que es observado tiene muchos que están interesados en esa forma. Y él les avisa notificados de forma automática, ¿sí? Se utiliza acá cuando varios objetos necesitan ser notificados de un evento y cada uno de ellos decide cómo reaccionar, ¿sí? En vez de los objetos preguntar por los valores a cada rato, piensen que la alarma no podría estar preguntando a cada rato por los sensores, porque sería un while true y consumiría todos los recursos de la computadora. Entonces, ¿qué hace? Ella se queda expectante y cuando un sensor cambia le avisa a ella. Y está relacionado con, que esto lo mencioné un montón, una invocación reversa o implícita, ¿sí? Entonces, lo que nos queda es algo, es este el patrón observer, donde hay un sujeto, que es el que tiene, fíjense acá, que es el que está siendo observado, que utiliza la interfaz observer, que acá pusimos un método add observer, remove observer y notificar a todos, y no es otra cosa que llamar a ese método de la interfaz, que es el update en este caso. Y los elementos concretos que están interesados en saber un valor tienen que implementar esa interfaz que es el update, simplemente. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Es muy simple lo que hay que hacer, pero es complejo lo que funciona de fondo, ¿sí? Una vez que lo tenemos, es simplemente heredar de que yo voy a hacer un elemento observado y el que le interesa el valor implemente la interfaz observer. De golpe, esa clase observer puede actualizar cualquier valor, ¿sí? Entonces, los objetos que poseen el estado más cambiante son los denominados sujetos en el patrón, son capaces de avisar a sus suscriptores, que son los observers, los que están observando, de los cambios en el estado de ellos.
Se le cortó la conexión a Luis, parece. Sí, murió. Ahí se fue. Bueno, espera un cachito a ver si vuelve, si no. Busco la filmina y sigo yo. Ahí está. Y eso es lo que les vamos a tomar en el parcial. Claro. ¿Se escuchó, no? Diciendo. Me cayó banda horrible. Venía bien. No sé dónde me escucharon, pero bueno. Ahí comparto de vuelta. Igual me tiraba error. Se me cayó la mitad de toda la filmina. Bueno, venía hasta acá, sí, vieron la clase, calculo que lo llegaron a ver. Y cuando estaba hablando con les decía, los objetos que poseen el estado cambiante, es decir, el que se le va a cambiar algún valor, son los sujetos o son los observados. Muchas veces observer, observable. Es un elemento que es observable en el patrón y son capaces de avisar a sus suscriptores, que son los observer, que son los que se anotaron para estar interesados en el cambio. Entonces, cuando un elemento observado, o en este caso el sujeto, cambia, le avisa a sus suscriptores a los observer. De esta forma, los objetos suscriptores no tienen que preocuparse cuando se produce un cambio en el estado, no tienen que estar constantemente mirando, ya que es el mismo objeto el que se encargará de notificar de forma activa, es decir, es al revés. Si yo cambio, me comprometo a avisar. Entonces, ya no me hace falta preguntarle a cada rato si cambiaste. No, cuando yo cambio, te aviso. Esa es la idea del patrón. Y tiene estos dos participantes. El sujeto, que tiene la funcionalidad apropiada para registrar y eliminar suscriptores, ¿sí? Que fue lo que hicimos ahí, que eran los interesados, y para notificar a esos suscriptores cuando hay un cambio. Y los observadores, que no hacen otra cosa que implementar un método que va a ser invocado por el sujeto, es decir, ese método update que figuraba ahí, o ese método alguno cambió, y este método recibirá como parámetro toda la información necesaria acerca del cambio del sujeto, ¿sí? Entonces, lo que tenemos acá es el sujeto, que es el elemento que es observado y el que avisa que cambia, y el observador es el que está esperando que se escuche el cambio. Java ya nos provee todo esto hecho y nos provee directamente en el patrón. Hay dos clases, una clase observable, que sería nuestro elemento observado, y una interfaz que se llama observer, que representa a los observadores. La interfaz observer solo posee un método, ¿sí? Que es invocado por cada objeto observado. Y el método, fíjense que la idea, en vez de tener un método avisar que cambió, tiene un método update que se manda el elemento que cambió y un objeto como argumento nos permite pasar. ¿Por qué está bueno esto? Porque permite decir quién es el objeto que cambia y qué valor era el viejo que tenía. De esa forma es hasta más eficiente toda la implementación que podemos hacer, ¿sí? Piénsenlo así. Cuando yo vine acá y hice en el sensor, piensen que en un momento les dije que podía tener millones de sensores. Si alguien cambió, tuve que hacer el for de vuelta. Si acá en el cambio me dicen qué sensor cambió, qué valor tenía él, porque es el sensor, y qué valor era el viejo, es fantástico. Le resto eso suma y le sumo el valor nuevo. Y listo, me simplifica la vida. Entonces, eso es lo que hace Java. Dice, bueno, ya que te voy a avisar del cambio, te digo cuál era tu valor, me paso yo, quién es el que te está avisando, y cuál era el valor viejo que tenía. En realidad se puede usar cualquier argumento. Y la clase observable, que es la que implementan, la que extienden los elementos que van a ser observados, tienen varias cositas. Se pueden agregar observadores, que era ese me interesa el cambio que hicimos. Se puede borrar observadores. Se puede borrar todos los observadores. Se puede obtener la cantidad de observadores que hay. Es decir, tiene un montón de métodos. Vieron como el ArrayList, que tiene un montón de métodos que son útiles para poder hacer diferentes cosas. Tiene un método para un booleano indicar si el estado de un observador cambió en algún momento. Este es el que está, notificar a todos los observadores, y le pasan el argumento. Entonces el notificar a todo es avisar de cambios, y si le doy un argumento, le mandan ese argumento a los observandos, a los observer, lo que están mirando, o notificar sin pasar ningún argumento, ¿sí? Y después, bueno, juegan con un booleano de setear el cambio, sacar el cambio, como para que jueguen. Se utiliza un montón en las interfaces gráficas esto. Cuando alguien cambia, avisa que cambió y la interfaz gráfica se actualiza preguntando si cambió algo, si es algo significativo, lo que le interesa, ¿sí? En vez de recorrer todos, le pregunta a cada uno quién es el que cambió y esa pequeña porción la dibuja. Ahora en un momento así.
La solución de Java tiene un pequeño problema, que me puede llegar a limitar la solución. Es un problema, es chiquito nada más, fíjense que, ¿cuándo fue deprecate? Hace, bueno, el observable es deprecated, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, significa que en algún momento lo pueden sacar, más que nada eso. Pero esto habrá sido hace 3, 4 años, Marce, ¿no? Que desapareció el, más no, desapareció, se pusieron deprecate. Creo que con el Java 8 fue. Con el Java 8 creo que apareció, lo sacaron. ¿Qué pasa? El detalle que tiene un problemita esta solución es que esto sigue siendo una clase concreta. Sigue siendo una clase. Entonces, el sujeto que va a ser observado no puede heredar de otro que no sea él. Entonces, piensen que si nosotros estamos siendo un empleado, ¿no? Y queremos observar a un empleado que hereda de persona, no podemos hacer que el empleado herede de observable, que es la clase de Java. ¿Por qué? Porque hereda de persona. Entonces, estamos obligados a que persona herede de la clase observable. Y de golpe persona va a ser observable también, cuando por ahí nunca se comprometen a avisar. Entonces, para evitar eso, hay alternativas, ¿sí? Piénsenlo de esta forma. En realidad no necesita heredar, simplemente necesita poder enviar esos mensajes y avisarles a todos. Entonces, una de las alternativas, que les pongo nomás, hay un montón que se pueden usar, es utilizando un paquete que es Java Beans, y tienen clases que se cargan de la administración de las propiedades. Y tiene una clase que se llama Property Change Support, que lo que hace es, y una interfaz, Property Change Listener, que sería el observable, y esta clase sería el elemento observado, el observable sería este, y este sería el observer, Change Listener, que están escuchando, que la tienen que implementar los interesados. Y el uso es muy similar. La diferencia es, en vez de heredar, yo tengo una instancia de suscriptores, entonces yo tengo que agregar suscriptores y utilizo el Add Property Change Listener y le paso al oyente, que es un listener, lo puedo borrar y cuando yo aviso que hay un cambio, fíjense que le puedo decir disparar el cambio de tal atributo mío, el valor viejo y el valor nuevo que recibía, ¿sí? Le puedo pasar todo eso y disparo un cambio y este suscriptor hace ese for y les avisa a todos. Entonces ahí delego el manejo de suscriptor, en vez de heredarlo y recibirlo de mi padre, lo delego a esa clase, puedo agregar interesados o borrarlos, y acá es donde yo aviso de un cambio. Y después el otro es lindo, el observador directamente implementa la interfaz listener y a él le llega un evento. En vez de llegar un objeto, le llega un evento. Y en ese evento tiene quién cambió, es decir, la fuente que generó ese cambio, el getSource, qué cambió, es decir, el nombre del atributo que cambió, se puede enviar. Entonces se puede enviar, me cambió la edad. Entonces, te cambió la edad, hago tal cosa. Te cambió el peso, hago otra cosa. ¿Sí? Está pensado mucho por Java Beans, más que nada. ¿Y qué valor tenía? El valor viejo, tenías 10. Y ahora tenés 20. ¿Sí? Entonces ahí cambió la edad, de 10 a 20. Era medio raro, pero bueno. Fíjense que ahí tiene todo en un evento guardadito, todos esos datos. ¿Sí? Es un poquitito más complejo como lo hicieron, pero no me obliga a heredar de la clase observable. Sí, de la clase observable, bien digo. Sí, simplemente agrego un atributo que es el que me maneja los eventos. ¿Por qué? Porque decían que estos métodos no tenían mucho sentido extraerlos también. Y avisar de los cambios, bueno, cada cual tenía su propia clase, que no se usaba mucho esa parte. Qué sé yo, fue lo que se tomó y por eso sacó. Hay alternativas, si no, pueden seguir por ahora o seguir usando el observer y observable, que son los dos que tenemos hasta ahí. Bien, para redondearlo un poquito más. Ejemplo, muy simple. Tenemos un objeto que contiene las condiciones meteorológicas que recolecta de diferentes sensores: humedad, temperatura y presión. Este objeto es utilizado por diferentes aplicaciones, por ejemplo, una que implementa una muestra que muestra las condiciones del tiempo actual, otra que muestra la información estadística y una tercera que muestra el pronóstico basado en las condiciones actuales. Cada vez que los sensores registran un cambio en alguna de las tres variables, las aplicaciones que utilizan estos datos deben actualizar su información. Entonces, ¿cómo serían el modelado de objetos? Fíjense que tenemos la estación meteorológica, en este caso, que tiene todos esos datos, y tenemos una aplicación que muestra las condiciones, una aplicación estadística y una de pronóstico. ¿Sí? ¿Quién sería el observado acá? ¿Quién es el que tiene que avisar si cambia?
Esa es la base de todo. No, porque fíjate que las tres aplicaciones, quieren que les avisen. Por eso siempre es complicado este. Las tres aplicaciones, Abel, quieren que les avisen cuando alguien cambió. Entonces, justamente la idea es, los datos del tiempo escuchan los sensores y el visor y el visor de estadística son los tres elementos que están interesados que si cambian los datos del tiempo les avisen. ¿Se entiende? En este caso tenemos que estos son los observer y el datos del tiempo pasaría a ser el observable. ¿Sí? Esa es la idea que tenemos que saber ahora para poder implementar fácil todo esto, ¿sí? Y tenerlo funcionando todo bien. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Está más o menos bien? ¿Se entendió esto? ¿Sí? Siempre hay alguien que le interesa que le avisen que cambia, ¿sí? Es el elemento normalmente que contiene al otro. Entonces le dice, en este caso el visor de condiciones actuales le dice, tiene un objeto datos del tiempo y le pide, cada vez que vos cambies, avísame, haceme la gauchada y yo actualizo el televisor donde muestro los datos, ¿sí? Cada vez que hay un gol en el partido le avisa a la pantalla gigante y le pone el gol. ¿Sí? Eso es lo que se va a pasar, ¿sí? Entonces, este objeto se compromete a avisar del cambio. Y acá lo que vamos a hacer ahora es modificar el file system para que tenga precalculado el valor del tamaño, ¿sí? Todo lo demás no lo vamos a tocar, pero el tamaño que lo tenga precalculado. Entonces, ¿cómo sería esto? Esto es únicamente si se utiliza mucho el tamaño de la estructura, se pide mucho, tiene millones y millones de archivos y carpetas, y los archivos no cambian nunca. Es como si fuera un sistema operativo histórico. No cambia nunca el tamaño, cambia muy poquito. Entonces, y es gigante. Si yo cada vez que pido el tamaño hago todo el cálculo, es ineficiente, ¿sí? Entonces vamos a tratar de cambiar y actualizar nuestro sistema, nuestro file system, para que permita agregar eso. Entonces, a ver si lo encuentro file system por acá. No, esta es la serialera. Ni de procesadores tampoco. Lo usamos para ver Composite de file system. Lo usaste vos, Marcel. No me acuerdo si capaz que lo usaste vos, ¿no? No llegaron a ver conmigo el file system. No. Lo ha usado Marcel, entonces. Bueno, vamos a poner la clase 7, capaz que. No, ¿y la clase 8? Última chance. No, procesadores. Bueno, entonces, vamos a hacer nuestro paquete de nuestro propio file system. Paquete fs. Vamos a hacer nuestro file system. Y a nuestro file system era muy simple. Vamos a hacerlo más simple todavía. New class elemento del file system, que era el abstracto. Que es una clase abstracta. Y el único método vamos a agregarle que nos interesa ahora es un public abstract doble get tamaño, y de paso repasamos el composite, es abstracto acá, y acuérdense que había dos elementos, que era el archivo, new class archivo, hereda de elemento file system, y lo que agrega, ok, le vamos a importar. Elemento, ay, me quedó una D. Elemento del file system. Bueno, vamos a poner la D por ahí. Y vamos a decir, el archivo tiene un string nombre, un doble tamaño, y este es más complicado para verlo con observable, un public void set tamaño, y decir acá tamaño mano, vamos a poner. Voy a pasar el parámetro, doble a mano dado. Lo voy a llamar tamaño porque si no me va a complicar la vida. Agregué, le paso un tamaño que se lo puedo setear y se lo puedo preguntar. Public doble get tamaño. Vamos a sacar la ñ porque después nos trae dolor de cabeza cuando les pase el código. Tamaño. Entonces acá le puedo setear un tamaño y se lo puedo preguntar.
return tamaño. Hasta ahí viene bien. Venimos bien el archivo. Este es el caso común que tiene un tamaño, no tiene mayor problema. Clase archivo, ¿por qué no le gusta? Get, porque lo puse con ñ arriba. Get tamaño. Ahora sí. Ahí lo puse con minúscula también. Comalis. Ahí estamos. Y el archivo hace el get tamaño. Perfecto. Y ahora vamos a ir con nuestra clase directorio. O carpeta. Directorio. Decía recién, elemento de file system. Y acá teníamos un public nunca, un array list de elementos. Acuérdense, es importante el composite, elemento de file system, no caer en ese error. Elementos, le podíamos agregar elementos, entonces vamos a hacer un public void add elemento fs y decíamos elementos.add le podíamos, si hacíamos el add, podemos hacer el remove elemento y dice remove con lo cual está, y tenemos que implementar el get tamaño, y acuérdense que acá, en el básico de siempre, hacíamos un for, doble suma se vuelve 0, for in igual a 0, y menor que elementos size, menos más, y decimos suma se vuelve suma más, acuérdense importante, así de paso lo vamos para el cosa, elementos.get en la posición i, y a el de la posición i le pide get size, get tamaño en este caso. Le pide el tamaño, hace la suma y dice return. Este es el clásico, ¿sí? Para tamaño no pusimos nombre, no pusimos atributo, no pusimos nada, que había un montón de cosas para poner, ¿no? Pero me interesaba solamente el tamaño que teníamos que hacer, y me falta por acá en elementos, por ahí el constructor sí lo voy a hacer, public directorio, y acá es otra cosa que decir elementos se vuelve new array list, ¿sí? Ahora, tengo hecho esto, ¿sí? Este es nuestro file system que teníamos de antes. Si ahora me dicen que es obsoleto y me dicen que es ineficiente pedir a cada rato el tamaño porque no cambian nunca los elementos, ¿qué se les ocurre o qué deberíamos hacer? ¿Cómo deberíamos combinar esta solución? Ahora, para poder aplicar lo que vimos recién de elemento observable en esta clase de directorio. ¿Qué tengo? Tengo un directorio, un archivo y un elemento de file system. Entonces, lo primero que tenemos que saber es quién puede cambiar el tamaño realmente y quién lo tiene que tener precalculado. Y el hijo es el que siempre devuelve el tamaño al final. Claro, el hijo es el que devuelve el tamaño. Entonces, si el archivo cambia, me tendría que avisar que hay un tamaño. Perfecto, acá tendríamos que avisar. Hay una trampa en este, siempre nos gusta la trampa. También Y te acá, puede pasar en agregar. en el directorio, fíjense que acá el directorio tiene directorios. ¿Qué pasa si le cambiaba el tamaño a un directorio? El directorio que lo contenía también puede avisar. Entonces, cualquier elemento puede cambiar, con lo cual un archivo tiene que poder avisar de un cambio y un directorio tiene que poder también avisar de un cambio. Entonces, tanto archivo como directorio son elementos observados que tienen que avisar cuando cambiaron. Entonces, fíjense que acá nosotros lo que podemos decir es que extend observable, ¿ven? Ahí me dejaba útil, ahí me va a tirar el error que está de precate, eso es lo que le decíamos recién. Fíjense que digo que hereda de la clase observable, con lo cual
el archivo es un elemento observable ahora, y entonces una vez que le setearon el tamaño, yo puedo decir this.notify, ¿se acuerdan que tenemos? Observers, que le avise a todos del cambio. Obviamente me dice que está de precate. ¿Sí? Ahora, el directorio también puede cambiar el tamaño. Todavía no lo hicimos cómo calcular. Entonces, el directorio, lo primero que tenemos que tener es el tamaño precalculado ahora. Solamente para este ejercicio, no me lo hagan nunca. Doble tamaño precalculado. Igual a 0. Fíjense que ahora hasta podemos subir el tamaño después. Tamaño precalculado, lo voy a poner adentro. El constructor lo pongo en 0. Entonces, fíjense ahora, si al directorio le agregan un elemento, el directorio, y estaba bien lo que vos decías, Gonzalo, le agregan el elemento, y al directorio, ¿qué quiere ahora entonces? Si a mí me agregan algún elemento, yo quiero que ese elemento me avise que cambió. Entonces yo digo, como es un elemento observado, add observer, ¿y a quién le tiene que avisar que cambió? El archivo o el elemento que me están avisando, ¿a quién le tendría que avisar? ¿Al observador del directorio? Que sería el directorio en realidad. Este directorio le tienen que avisar Sí. que alguien cambió. Yo tendría que poder Al poner disk. this. Al disk. Claro. Pero ¿qué pasa? Da error porque el directorio, además de ser observable, también es un elemento observer. El directorio ahora tiene que avisarle a los directorios que lo tienen, pero al mismo tiempo tiene que escuchar si alguien cambia. Entonces fíjense que acá no me da error y se agrega como observador. Y a la vez podríamos decir, si me agregaron un elemento nuevo, tamaño precalculado, se vuelve lo que ya teníamos igual a más el que me agregaron. ee.get tamaño, ¿sí? Sumo el tamaño que ya tenía. ¿Sí? Me agrego como observador y sumo el tamaño que tenía. Ahora, tamaño, porque no le gustó, se vuelve, acá algo escribí, culado. ¿Sí? Ahí sumé. ¿Y qué pasó el directorio? Acaba de cambiar el directorio también de tamaño. Entonces, si él cambió, le dice que le avise a todos que yo cambié. Notify observers. Le aviso a todos que yo cambié. Si alguien me borra un elemento, va a pasar lo mismo. Si alguien sacó un elemento que yo tenía, me borro. Acá en realidad tendremos que controlar que realmente estuviera y no borrar cualquiera, ¿no? Pero acá podríamos decir remove observer this. Se borra. Porque no le gustó. Creo que se llamaba delete observer. Delete observer, sí. Se borra. Se vuelve el tamaño que sacaron. Y como él cambió, le avisa a todos los que cambió. ¿Sí? Ahora, el get tamaño que teníamos implementado acá es mucho más simple ahora, porque ya está precalculado el tamaño. Y es devolver return tamaño precalculado. No tenemos mayor problema. Ahora, ¿qué pasa? Nos faltaba implementar un método. Public void, bueno, que es el método que me está tirando acá. ¿Ven? El método de la interfaz que me falta agregar, que es los métodos no implementados, que no es otra cosa que, ¿dónde me quedó? El update, lo vamos a sacar, el override de acá, ¿sí? Que nos dice que tenemos que implementar el método de la interfaz observable. Ven que acá tiene todo, y ¿qué nos dice? Que si alguien cambió, nos avisa y nos manda argumentos, nos va a llamar ese método. Nosotros, si alguien cambia directamente, podemos por las dudas, como alguien cambió, recalcular todo nuestro tamaño. Entonces hacer un tamaño recalculado se vuelve 0, y hacer el for int igual a 0 y menor elementos con minúscula punto size
más. Y acá decimos tamaño calculado se vuelve, o más igual directamente, vamos a usarlo, elementos.get y a ese le pido el get tamaño. En este caso los pregunta, pero como los de adentro ya están precalculados, no tienen que hacer nada incluso. Ni siquiera entra mucho en profundidad. Y listo, no tenemos que hacer nada. Ya precalculamos y actualizamos el valor. Pero, como nuestro valor puede haber cambiado, cada vez que yo cambie la variable de tamaño, tengo que también comprometerme de notificar a todos. Este es el gran problema de esto. Que yo siempre me tengo que comprometer y tengo que tener cuidado cada vez que me cambien el valor, ¿sí? De notificar a todos los observadores. ¿Se entiende más o menos cómo funciona el observer observable y cuál es la complejidad? Que ahora está invertido. El que va a cambiar me tiene que avisar al de arriba, al que lo está mirando, en vez del de arriba estar preguntando por el valor que tenía, ¿sí? Entonces, siempre está ahí. Les dejo, fíjense en el código que les voy a subir, dejo una clase observado, utilizando el Property Change Support, si lo quieren usar, y tiene algo muy bueno que se puede agregar no solamente a qué, sino a la propiedad que quiere que cambie, con un string. Entonces yo le puedo avisar, si cambió mi nombre te aviso, o si me cambia el tamaño, me suscribo al cambio de tamaño, me suscribo al cambio de peso, me suscribo al cambio de edad. Un poquito más eficiente en ese, está bueno, pero bueno, hay que usarlo también. El observador es simplemente implementar el Change Listener y recibimos un evento que tiene un montón de cosas también para poder aprovechar, ¿sí? Ven que acá tenemos un montón de elementos que podemos aprovechar del Event Listener. En este caso, fíjense, en el file system, la complejidad que tiene ahora, que el directorio no solo es un elemento que es observado, sino a la vez es un observador. Él hereda de la clase observable por ser un elemento file system y a la vez es un observador. El archivo no es un observador porque no está interesado en nadie. Él tiene su propio atributo. Fíjense que ahora, gracias a todo esto que hicimos, el tamaño lo podemos subir a la clase elemento file system, para que así queda bien. Fíjense que lo puedo subir acá. El get de los dos clases directorio y archivo es igual. No es otra cosa que devolver el valor. Con lo cual lo puedo subir. Ya no necesito que el elemento file system tenga, incluso no necesito que ni que sea abstracto. En este caso, la puedo sacar. En este caso muy puntual, tamaño precalculado. En este sería tamaño. Puedo devolver el tamaño. El directorio, el archivo ya no necesita tenerlo acá abajo. Sí, el archivo es el que permite cambiar el tamaño. Entonces, lo dejo que lo pueda cambiar. Que me está get public doble get tamaño. No grabé. El override. Odio el override. Ahí tenemos ese está ahí. Y el directorio ahora no necesita tener el get tamaño acá arriba, ni tener un tamaño precalculado como variable. Ya lo había borrado. Y acá en vez de tamaño precalculado podemos usar la misma variable tamaño. Como para terminar de optimizar un poquito nuestro código, que no nos quede tan desprolijo, actualizamos la variable tamaño. Fíjense cómo se nos acota un montón todo ahora y cómo nos queda re chiquito el código, no simple, porque es bastante complejo todo lo que hicimos por detrás, ¿sí? Tenemos un montón de observadores y cada vez que alguien cambie, está actualizando ese cambio, ¿sí? Entonces, ese es el tamaño que ha precalculado. Tamaño, cuando lo creo, se vuelve 0. ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguna consulta? ¿Cómo vienen? Bien. Bien. Tenía para hacer un ejercicio, ya son las 7 menos 20. Tenía para hacer un ejercicio que era, acá quienes estaban todos, que era hacer una planilla de cálculo. La planilla de cálculo es como para modelarla entero. No sé si quieren hacer la planilla de cálculo, también, que es con observable, pero tiene todo el modelo nuevo, que nunca lo habíamos hecho, que hay celdas, que hay un montón de cositas, o si quieren que resolvamos en vez de la planilla de cálculo, algún ejercicio del tipo 9. No sé qué quieren hacer. ¿Qué tienen ganas? Cristian, Gonzalo, Abel. Aprovechen. Si tienen dudas de consulta, yo para no quitarle, porque ya son las 7 menos 20, que hacemos una pausa, se nos van a ir a las 7:10, 7:15. Bueno, capaz que a las 7, 7:05, 7:10 podemos volver.
Y no sé si quieren seguir. Claro, me dicen un ejercicio y después le tomamos ese en el recuperatorio. Era re fácil. No. ¿Sí? ¿Quieren resolver algún ejercicio o quieren que haga la planilla de cálculo? Por mi parte, como gusten. También tenemos la clase del lunes, ¿no? Tenemos una clase el lunes también. Si quieren hacemos planilla de cálculo y el lunes hacemos bien consulta y resolución de ejercicios. ¿Sí? Cortemos ahora, hacemos una pausa de uno, así recupera un poquito, prepara el mate. Hagamos 7 y 5 o a las 7. ¿Quieren que volvamos? ¿Son menos 20? A las 7 volvemos y resolvemos la planilla de cálculo, por si lo quieren pensar. ¿Sí? Que Dale. tenemos, igual es un ejercicio tipo parcial, hemos tomado alguna vez la planilla de cálculo. Tiene algunas cositas lindas e interesantes. Ya lo vamos a resolver con observo observable, ¿eh? Ya tiene un observo observable, ¿sí? Pero bueno, hagamos eso, corto la grabación y a las 7 volvemos, ¿sí? Dale, dale. Bueno. Perfecto, buenísimo.